Chicas, pues gracias, igual como siempre, pues es un honor poder estar aquí enfrente de ustedes y pues poder, como hemos platicado antes, ¿no? Poder compartir la palabra de Dios, yo creo que eso es lo que nos tiene aquí hoy. Y bueno, yo también estoy muy sorprendida, así como dice Sandy, de leer el libro y de mirarte, es un reflejo, yo creo que leer es un reflejo a tu vida, de lo que Dios siempre quiere hablarte y hoy es la quinta clase, efectivamente, ya a punto de terminar y quiero decirte también, digo, yo tengo tantos testimonios por darte y decirte, pero este es uno. O sea, yo dije, Dios, ¿por qué me tocó al final, Dios, la clase, no? Pero también entendí, al escucharlo y al leerlo, dije, Dios, tú tenías un plan para mí. Y la clase que hoy, bueno, vamos a ver ahorita muy rápido, es Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces yo quiero preguntarte hoy, ¿crees esta escritura? ¿La has leído? Sí, la has leído, ¿verdad? Muchas veces la hemos leído. ¿La hemos creído? Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Yo creo que con el paso del tiempo y las situaciones en las que vas viviendo a veces dejamos de creer. Dejamos de mirar las promesas de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Dios tiene un plan para tu vida hoy? ¿Sí? Quiero que pienses en un segundo, 2 segundos. ¿Qué situación hoy difícil tú estás viviendo hoy? ¿Qué situación hoy tú estás pasando? ¿Qué dices? Ay, Dios, ¿esto está en tu plan? ¿De veras? ¿No? ¿Crees que esta situación está incluida en el plan de Dios? A veces lo dudamos, ¿verdad? Yo he vivido muchas cosas que a veces he dudado que en verdad es un plan de Dios. Y esta clase que vamos a comentar es esto, es por aprender a mirar las promesas que Dios tiene en nuestra vida a pesar de las situaciones, a pesar de lo que estamos pasando. Y bueno, como te decía, ¿no? A mí el libro también me ha tocado, me ha llenado mucho el mirarme, el ver que efectivamente tenemos mucho camino por recorrer aprendiendo, ¿verdad? Y yo quiero platicarte, no tanto leerte hoy, la verdad, te decía, el tomar esta clase, el leerla, a lo mejor permitir que Dios permitiera que la diera al final, me hizo mirar también una situación de mi vida que hoy quiero compartirte. Muchas veces podemos aprender de las teorías, ¿verdad? Podemos venir a una clase y tomarla y anotar y los procesos, los procedimientos, las técnicas, ya sé qué tengo que hacer, ya sé que tengo que orar, ya sé que tengo que leer. Pero ¿sabes cuál es el mejor maestro? La vida, efectivamente. La experiencia, la situación. Y esta escritura, te digo, me llegó a mí, me hizo recordar un pasaje que quiero platicarte. Bueno, la clase la voy a dar media, no con los, con los pasos como viene, pero sí va a hacer referencia a lo que decíamos, ¿no? La escritora, algo que nos comenta es cómo aprender a afrontar las situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Alguien leyó el capítulo y me puede decir el ABC de cómo afrontar situaciones difíciles? Sí, ella nos da una técnica, nos dice primero que tenemos que agradecer en las situaciones difíciles. 2, brotar. 3, concentrarte. Y 4, desarrollarte. Ahorita te voy a explicar todo este proceso. Te digo, lo llevé a mi vida y dije, Dios, quiero llevarlo, ¿no? Y bueno, yo quiero comentarte, bueno, esta escritura, cuando Jeremías le habla al pueblo de Dios, fue porque ellos habían salido del pueblo de Babilonia, habían sido desterrados. Y en medio de esa situación, Dios les manda una promesa a través de esta escritura. Jeremías les dijo, yo sé los planes que tienes. Y yo sé que a lo mejor tú en tu vida has pasado situaciones difíciles, que te digo, a veces crees que pues, híjole, ¿es el plan de Dios para mí? ¿De veras? Y lo dudamos, ¿verdad? Pero algo que nos enseña la escritora es, aférrate a creer en las promesas de Dios. Y yo te voy a platicar hace unos años, como decía Sandy, bueno, yo me casé, tengo 18 años de casada y bueno, entre tus planes, no sé si te ha pasado, las que son casadas, las que son solteras, tenemos la ilusión, ¿verdad?, de tener un matrimonio increíble, de tener familia, de tener hijos. Nos pintamos nuestra vida de color rosa, de ilusiones, ¿no? Pero, ¿sabes? A veces la vida no te la muestra, no es así. A veces la vida nos da golpes bajos. Y es ahí cuando te decía hace un rato, ¿no? En verdad, en ese golpe bajo, ¿le crees a Dios? Y dices, ay, Dios, ¿esto está incluido en el plan? Y llegas a dudarlo.
yo me caso, bueno, tengo hijos y en ese tiempo te voy a enseñar una fotografía. Quise traerles la fotografía porque quiero presentarte una situación difícil en mi vida. Una situación donde a veces, como te decía, dejamos de creer en Dios. Dudamos. Creemos que no es cierto, no es el plan Dios. Me estás engañando. Y dejamos de creer y nos enojamos con la vida. Y decimos, Dios, ¿por qué a mí? Enfrentamos esa situación dolorosa. A veces la enfrentamos con enojo, con desánimo, ¿no? Y dejamos de creer en Dios. Cuando tomo esta fotografía, es uno de mis hijos, salgo yo del hospital y mi bebé no sale. Ya te imaginarás, somos mamás, cómo te sientes, ¿verdad? Cuando tu bebé se queda y te dicen, se queda su bebé, no sabemos para cuándo, ¿no? En ese momento, bueno, pues obviamente yo estaba pues muy triste, en ese tiempo sí dudé mucho de Dios. Yo dije, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no le pasó al de lado, no? ¿Por qué a mí? Y déjame decirte que efectivamente a veces tu fe se minimiza, te desanimas. Obviamente en mi interior le gritaba a Dios, ayúdame. O sea, tampoco fue como, ay Dios, qué mala onda. O sea, sí sentía el dolor, pero también al mismo tiempo le pedía mucho a Dios, ayúdame. ¿Sabes? Te decía, a veces no podemos, en medio de una situación difícil, por eso te decía, piensa en qué situación hoy tú estás pasando. En medio de esa situación no podemos ver la promesa. No podemos mirar que Dios tiene un plan para nuestro bien. Creemos que no es cierto. Dudamos. Y aquí la escritora nos enseña a enfrentar esta situación. Por eso te decía, ¿verdad? No es lo mismo leerlo y tenerlo por escrito en teoría. El ABC, a ver, es muy difícil. A veces en esta situación agradecer. Es difícil brotar. Es difícil concentrarte. Es difícil desempeñarte. Es difícil, pero te decía, no imposible. Y esto lleva a un proceso. Dice otra parte del libro, Dios quiere hacer de ti una obra maestra. ¿Sabes? Para que Dios haga de ti una obra maestra, ¿qué necesitas pasar? Por un proceso. A veces esos procesos son muy dolorosos. No son fáciles. Pero cuando tú te mantienes en la fe, en el amor a Dios, en creerle, porque te digo, es una lucha creer en la promesa de Dios. En medio de tu situación, estás luchando con que quiero creer en ti, Dios. Como te decía, Dios quiere pulirte. Y en ese tiempo yo sentía a Dios, yo ni sentía que Dios quería pulirme. Yo decía, Dios, ¿por qué está pasando esto, no? Y recuerdo en el hospital cuando estábamos, y al repasar, verme reflejada, como les decía hace un rato, pasaron los días, me decían que mi hija, pues iba a estar largo tiempo, ¿no? Yo salí del hospital, tenía que irla a visitar y estaban más niños en el hospital, ¿no? Y empecé a mirar la situación de otras personas. Empecé a mirar que había otros bebés, que algunos ya habían fallecido porque estaban en terapia, algunos los habían operado del corazón y empecé a ver las situaciones de otras personas. Cuando yo miro esa situación y veo la mía y digo, Dios, gracias porque mi hija no falleció. Gracias porque a mi hijo no lo operaron. Gracias, ¿no? Y como dice la autora, aquí aprendes a agradecer. En medio de la situación, a veces inconscientemente agradeces. Agradeces lo que a lo mejor no te está tocando vivir y a otras personas sí, más difícil. En ese momento, pues yo me sentía así como, ay Dios, gracias, ¿no? Y entendí que Dios quería mostrarme cosas. Entendí también, decía, desempeñándome. ¿Sabes? Nos tocó estar con papás donde nos tocaba animarlos. Cuando yo veo que mi bebé pues estaba pasando en este proceso de incubadora, no nos daban el tiempo estimado para salir, pues aprendimos a estar en el hospital y a convivir con otras personas y animar a otras personas. Entonces también Dios te pone en esas situaciones, te decía, para pulirte. Dios te usa tu situación para ayudar a otras personas. Piensa tú hoy si estás agradeciendo la situación en la que estás. A lo mejor que es falta de trabajo,
A lo mejor sí, efectivamente no es una enfermedad, no es un hijo enfermo, pero a lo mejor sí, a lo mejor, te digo, falta de trabajo, la economía, a lo mejor ahora con lo de las escuelas, ¿verdad? ¿Por qué no me toca aquí? ¿Por qué no me tocó allá? ¿O por qué no tengo este trabajo? ¿Por qué no tengo esta situación? Piensa, ¿estás agradeciendo la situación que hoy tú estás viviendo? ¿Estás ayudando a otros a crecer o a creer en Dios? Te digo, a veces no lo vemos, pero inconscientemente Dios puede usar tu situación cuando tú te agarras en fe. Es como cuando yo cuando platico mi testimonio de esta situación, yo recuerdo que nosotros vivíamos el día, pero yo me sentía caminando sobre una cuerda. Yo sentía que si me desanimaba o si mi fe se venía abajo, me caía. Recuerdo salíamos del hospital, mi esposo y yo, y nos íbamos a llorar a la calle, porque en la casa había gente, había familia. Pero yo me sentía como, lo único que me sostenía era mi fe. Era Dios, ayúdame, Dios, ayúdanos. Me sentía destambalear. Y yo creo que hoy la situación que tú estás pasando, hermana, amiga, es una situación que Dios está permitiendo, dice la Escritura. Son planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes para bien y no para mal. Y te digo, hoy lo que tú estás pasando, velo así. La Escritura también nos enseña, saca lo mejor de la situación. No te quedes ahí donde estás. Agradece, sirve, concéntrate. Dios quiere hacer de ti un diamante. Y Dios quiere que nos parezcamos a Jesús. Jesús sufrió mucho, ¿verdad? Mucho. ¿Tú vas a sufrir? Mucho también. ¿Por qué? Porque Dios te va a pulir en tu situación. ¿Las queremos? ¿Las situaciones difíciles? No. Nadie las quiere, Jesús tampoco. Pero Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para bien, dice la palabra. Entonces, pues hermanas, las animo, en verdad. Te digo, cuando yo leí este capítulo me hizo mucho recordar este pasaje en mi vida y dije, sí es cierto, Dios, tú tienes un plan. Todo lo que hoy yo puedo contarte años después, te lo cuento sabiendo lo que Dios hizo en mi vida. Yo hoy te invitaría a que tú, si estás pasando una situación difícil, a lo mejor no puedes sacar una foto, ¿verdad? Pero tal vez sí puedes escribir. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos hacer memorias de lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces se nos olvida que Dios nos sacó de una situación difícil. Y cuando tú regresas a tu historial de vida vas a decir, sí es cierto, Dios me sacó de esta situación. Necesitas hacer memoria. Yo esta foto la tomé, metí una cámara en mi bata cuando yo me iba del hospital. No te permiten sacar fotos. Y yo metí la cámara y yo dije, Dios, no me quiero ir sin mi hija, déjame llevármela en foto. Y lo primero que hice fue, te llevo en una foto. Hoy, años después, la miro y digo, Dios, gracias porque tú nos sacaste de ahí. Y yo te invito a eso, a que tú hagas memorias de tu vida. Que tú digas, Dios, gracias porque tú me sacaste de ahí. Porque a pesar de la situación que pasé, que viví, tú prometes, tú cumples tu promesa, dice la Biblia, la Escritura. Es para bien, no para mal. Dios no quiere darnos cosas malas. Algo que también nos invita la Escritora es, dice, concéntrate en lo que es Dios. Dios es un Dios bueno, nunca va a querer darte cosas malas. Y te digo, la situación que hoy tú estás pasando, tienen y tendrán un final feliz. Así que, ánimo, chicas. Bueno, seguimos, ¿no? Dice, Dios quiere convertirte en la obra maestra. Dios te está procesando. Tienes que creer en la promesa de Dios. En lo que Él tiene para ti. Aunque tú no lo creas, aunque tú dudes o estés molesta, porque a veces te digo, nos enojamos, ¿verdad? Y a veces dices, ya pasé por esta situación y ya voy bien y ya mis hijos crecieron y ahí están. Pero bueno, la vida siempre te va a dar golpes bajos. Nunca va a ser como todo increíble, siempre vas a ir, apenas te levantas de una y chin, ya te llegó otra, ¿verdad? Y te digo, a veces pues nuestra vida cristiana ha sido así. Y yo lo único que te invitaría es, cree en la promesa de Dios.
Yo cuando te digo, me puse a estudiar este capítulo que Sandra me invitó a dar la clase, te toca esta clase, yo dije, Dios, por algo me la diste, porque necesito creer en tus promesas, necesito seguir aferrándome que tú tienes un plan para mi vida, necesito creerlo. Y como les decía la vez pasada en otra clase, ¿no? Necesitamos digerir las escrituras. Ajá. Dice, el plan de Dios es un proceso y es una oportunidad de crecimiento, de empatía, ¿no? De servir. Si hoy tú, por ejemplo, te estás, sientes que en tu vida a lo mejor no eres tan tolerante, tan empático, todavía estás en proceso. Cuando nosotros pasamos esta situación con mi hija, créeme que algo que aprendí fue a ser empático con las enfermedades, a ser empático con las necesidades de salud de los niños, de las familias. Aprendes. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida hoy es para que aprendas, para pulir tu carácter. Si hoy a lo mejor tú te estás resistiendo al ¿por qué me está pasando esto? No a mí, no quiero. Necesitas dejarte pulir. Porque dice, Dios quiere hacer de ti un gran diamante, pero necesitas pasar por procesos de dolor. Jesús lo pasó, Jesús sufrió, Él fue empático con los necesitados, Él fue empático con la gente que buscaba de Él. Piensa hoy en ti, si tú no permites pasar este proceso, te estás perdiendo del crecer. Necesitas... más bien no estás permitiendo crecer en tu fe y en tu carácter. Después de nosotros vivir esta situación, créeme, y ahora años después te lo digo, mi fe ha crecido mucho, a lo mejor me falta, pero créeme que he aprendido a creerle a Dios y decirle, sí es cierto Dios, tú tienes un plan, no sé cuál es, no sé. Y lloro cuando me suceden cosas, y lloro y me enojo cuando pasa algo. De hecho, el lunes les voy a platicar algo rápido. Estaba yo precisamente en la clase y dije, Dios, a ver, y me subí a la azotea y estaba orando y todo. De repente me acordé que había dejado dinero guardado en mi cuarto. El lunes, el domingo que estábamos aquí en la reunión, se habían quedado unos albañiles en mi casa a trabajar. Y que me acuerdo, dije, mi dinero, ¿no? Llego y me lo habían robado. Por eso te decía de los golpes bajos. Que aunque la vida pareciera que todo va bien, de repente sientes como, ay. Bueno, yo le decía a Dios, ¿por qué me robaron? Es mi dinero, yo lo guardé y ¿no? Y a veces puede pasar algo así en tu vida, golpes bajos donde tú no te los esperas. Y pensé, Dios, todo tiene un plan, tú sabes por qué, necesito pulir, ¿no? Y yo te invito a que tú crezcas en esto, en fe, en que Dios tiene un plan para ti. Amén. Y bueno, yo quiero presentarte hoy a quién es esta bebé. Es mi hija la mayor. Pensé en ella y siempre he pensado en ella porque te digo, hoy tú no sabes cuántas alegrías me ha dado ella. Muchas. Yo pienso, Dios, ella es una obra tuya. Cuando ella estaba enferma, yo le decía a Dios, no te la lleves. Déjamela. Unos años, no importa los que sean. Y hoy ella tiene 12 años, está a punto de entrar a la secundaria, ¿no? Y puedo ver esta escritura, esta promesa de Dios cumplida en mi vida. Cumplida en que a pesar de las situaciones, Dios va a darte eso a ti. Por eso te decía, escribe, sácale foto a tu situación. Un día vas a mirarte tú ahí y decir, Dios, tú permitiste, es aquí lo que tú has hecho. Y yo quiero invitarte a que creas, a que te aferres, a leer, a creer, llénate de fe. Llénate de darte a Dios, de creerle a pesar de la situación que estés pasando. Y te digo, ella hoy es mi alegría, ella junto con sus hermanos. Después el doctor me decía, ya no tenga hijos, señora, por favor. No le hice caso. Pero hoy puedo ver, efectivamente, como decía aquí la escritora, puedo ver la obra maestra de Dios en mi vida. Tal vez nos falta mucho camino por recorrer, sí. Y yo sé que a lo mejor a ti te falta mucho camino. Pero te digo, aférrate a Dios, aférrate a la fe, aférrate a las promesas, aférrate a leer. Todo lo que se te dé, lo que se te enseñe, tiene un propósito en tu vida. Así que, amén, hermanas. Bueno, quiero animarlas a que no te preocupes. Dice, Dios tiene planes para ti. No te rindas. Lo importante no es el camino, es el final. Y ustedes saben cuál es el final. ¿Sale? Amén. Eso es todo, chicas, lo que les quería compartir.